Llegar al centenario constituye un sello de calidad para cualquier club de fútbol. Significa que durante 100 años, diferentes generaciones se han ido reemplazando en la tarea de celebrar tus éxitos y llorar tus fracasos. Significa que por un siglo has resistido los embates de los vaivenes deportivos y, aún más peligrosos, los delirios de directivos y propietarios. Significa, en suma, que tu paso por el fútbol está reflejando una determinada comunidad. Quizá un país, quizá una región, quizá una ciudad. Pero hay un club madrileño que es diferente. El Rayo representa un lugar que fue municipio y ahora es barrio, pero que puede ser cualquier cosa porque sus fronteras no son geográficas. Nacido hace un siglo para darle una bandera de orgullo deportivo a un pueblo obrero y emigrante, el Rayo sopla ahora 100 velas, convertido en otro tipo de símbolo, el del fútbol que se resiste a dejar de ser el deporte popular que alguna vez fue. Para conducirnos por los callejones sentimentales de una pasión franjirroja que ya es centenaria, tenemos al mejor guía. Hola, soy Ignacio Pato y creo que este caso me interesa. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. Bueno, Ignacio, creo que no solamente te interesa, sino que además has conseguido que nos interese a muchos esta historia que es deportiva, pero también es social y casi que te diría política de un equipo de fútbol como el Rayo Vallecano, gracias a tu maravilloso No es fiera para domar, que me parece un titulazo, por cierto, ya te lo dije en su momento, publicado por la editorial Alta Marea. Hemos conocido la intrahistoria menos oficial de estos 100 años de Rayos y Centellas. ¿Cómo ha ido el libro? Yo estoy muy contento. El libro ha recibido un montón de cariño, que creo que es algo que excede al libro, al trabajo que haya podido hacer yo, que por otro lado es un trabajo colectivo con un montón de fuentes. Creo que es algo que también nos habla de la idiosincrasia de un barrio como Vallecas, este carácter colectivo, sobre todo ese rasgo de generosidad, ¿no?, que tiene. Pues yo diría que la gente que sabe lo que es luchar por las cosas, madrugar, ganarse las cosas y... Llegar jodido a final de mes. Eso es. Un libro, por cierto, que regalamos aquí en brazaletenegro.com, firmado por su autor. No sé si lo sabías, Ignacio, pero luego te voy a pedir que me firmes un ejemplar. Todos los equipos son especiales para sus hinchas. Todas las aficiones se piensan que son diferentes de una determinada manera. Pero ¿por qué el Rayo crees, Ignacio, que es un poquito más especial, es un poquito más diferente que el resto? Sí, yo creo que por varias razones, pero sobre todo hay algo que salta a la vista, ¿no? Que en el fútbol de élite en Europa es el único caso que tenemos de un equipo de barrio que está jugando en la élite, en una de las grandes ligas, la Liga Española, que está afianzado en los últimos años y que es un equipo que tiene esta particularidad que mucha gente podrá decir, bueno, muchos equipos están enraizados en barrios, ¿no? Tenemos el caso de muchos clubes ingleses que incluso llevan el nombre del barrio, de la zona en su nombre, o del Besiktas turco, que no deja de ser el nombre de un barrio de Estambul. Pero el Rayo sigue teniendo ese carácter, mientras que esos equipos se han hecho globales, digamos, y vas a cualquier parte del mundo y hay aficionados, ¿no?, de estos equipos más internacionales, más globales. El Rayo sigue manteniendo un carácter, llamémoslo popular, romántico, desde luego muy atractivo, incluso para la gente que no es de Vallecas o de Madrid o de España incluso, un carácter, pues ese sabor un poco añejo, ¿no?, del fútbol, no me gusta decir de antes, del fútbol de siempre, o un fútbol desde luego que tiene unas características que, aunque el mundo cambie y cambia muchas veces para mejor, también hay rasgos interesantes del fútbol y de la vida en otros aspectos que conviene no tirar por la borda. Ese elemento diferencial, ese elemento popular, ¿no?, del que tú nos hablas del Rayo, también intuyo que puede haber la posibilidad o el riesgo de terminar convirtiéndose en un estereotipo. Luego lo abordaremos porque, si te parece, te propongo que hagamos como un recorrido cronológico a lo largo de la vida ya centenaria de este conjunto, de esta entidad, de este Rayo Vallecano, que nace en el año 1924. Un elemento también peculiar, si queremos, diferencial, es que nace en la casa de una señora, de una viuda, ¿no?, que es un poco la que amadrina, si se me permite la expresión, el nacimiento de este conjunto, al que le va a costar mucho normalizarse como un club
competitivo, ¿no? Así es. El Rayo, como dices, nace en una casita baja, no podía ser de otra manera, muy cerquita del puente de Vallecas. Vallecas es básicamente el puente y Villa, pues la parte más urbana, más proletaria, entonces menos campesina, más proletaria, diríamos. Nace en esta casita baja que era propiedad de Prudencia Priego, ¿no? Que era esta señora que a su vez era viuda y era madre de 5 de los varios fundadores que tuvo el Rayo. Esta es una particularidad. Mientras que otros clubes de fútbol de la época sabemos que los fundaban señores, además señores incluso universitarios o señores con dinero, empresarios, etcétera, señores viajados. Aquí hay una mujer, hay una viuda de extracción humilde. De extracción humilde, clase popular, obrera, y hay adolescentes. El Rayo lo fundan gente muy joven. Hay chavales, niños de 13 años, por ejemplo, y hasta veintitantos y así. Y esta es una de las particularidades que tiene el Rayo. Hay otras dos particularidades que tiene el Rayo que yo diría que son interesantes porque lo diferencian mucho de lo que entendemos por el Rayo de hoy. Mucha gente podría decir, el Rayo es el equipo de un barrio de Madrid. En realidad, el Rayo no nace como un equipo que represente a un barrio de Madrid porque, primero, ni siquiera tenía la aspiración de representar a Vallecas, porque nace como un equipo de calle, no de barrio, sino de calle. Esto es muy interesante. Casi de familia y amigos, ¿no? Sí, de allegados. Sí, o sea, creo que nos podemos poner un poco en situación. Cuando antes se vivía más en la calle, pues no te voy a decir que en cada calle de un barrio como Vallecas los niños estuvieran jugando al fútbol y hubiera 1 millón de equipos, pero sí había decenas de equipos y el Rayo, que era como simplemente se llamaba, era uno más. El Rayo, que era un nombre muy de la época, ¿no? Pues este tipo de... Aquí tenemos incluso ejemplos, ¿no? Como años más tarde en España, Torpedo, etcétera, pues este tipo de nombres. Sí, la fascinación por la electricidad, por el progreso, ¿no? Sí, por la técnica, ¿no? Sí, la potencia, ¿no? También que evoca un rayo, ¿no? Esta particularidad es una, ¿no? El Rayo no nace con aspiración de representar a Vallecas, ni siquiera lleva vallecano en el apellido, es solo el Rayo, ¿vale? Esto es una. Y la segunda es que no era el equipo no era un equipo perteneciente a Madrid, no era el equipo de un barrio de Madrid. Por resumirlo, Vallecas era independiente, era un municipio independiente muy grande, pegado a Madrid, pero independiente, y el Rayo era el equipo de un pueblo castellano, porque la Comunidad Autónoma de Madrid no existe hasta los primeros 80 del siglo XX. Es decir, estamos hablando de un equipo de calle, de un pueblo castellano. Y esto, bueno, a modo de anécdota, creo que ejemplifica muy bien parte de ese camino que va a emprender el Rayo, que es del que hablabas, ¿no? Que le va a costar mucho todavía establecerse hasta ser lo que entendemos todos por lo que es el Rayo de los últimos 50 años y especialmente pues, en este siglo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención leyendo el libro efectivamente es conocer la intrahistoria de Vallecas como entidad, ¿no? Que como tú apuntas hasta prácticamente finales de los años 40 es un municipio más de lo que era Castilla la Vieja o Castilla la Nueva. ¿Es Castilla la Nueva Madrid? ¿Es Castilla la Nueva? Castilla la Nueva. Castilla la Nueva. Sí. Lo que soy el territorio de Castilla y León era Castilla la Vieja. La Vieja, correcto. Sí. Pues exacto. Madrid estaba como más siempre pegado a Toledo, administrativamente tirando a lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha. Correcto. Pues ese paradigma, ¿no? de un municipio que sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era conocido o relativamente popular por ser lugar de esparcimiento y bueno, pues de ocio para las clases populares, ¿no? Para las clases menos pudientes que tenían allí lugar para poder celebrar sus meriendas, ¿no? ¿Qué es lo que tenía Vallecas para atraer a la gente allí? Pues tenía, por ejemplo, un arroyo. Todo el mundo conoce la M30. Sí. Mal que bien, ¿no? Esa tortuosa, muchas veces camino de atascos por la mañana y que además divide normalmente bastante a Madrid por renta, ¿no? Que esto también es interesante, lo que está dentro y lo que está fuera de Madrid es lo que a veces define la M30 en cuanto a renta. Vallecas en los años 20...
Yo en el proceso de documentación del libro me he llevado muchas sorpresas y de hecho a veces me tenía que recordar a mí mismo que estaba escribiendo un libro y que no estaba ahí leyendo la prensa de los años 20 solo. Como que un alcalde que mucha gente conocerá de Madrid de los años 80, Enrique Tierno Galván, contaba que en su juventud iba a tomar chuletas a comer al arroyo Abroñigal, que es donde hoy en día está la M30, desde hace medio siglo. Entonces, claro, Vallecas era este lugar que luego también en mucha literatura, incluso en Galdós, encontramos referencias a parejas que viven una aventura romántica y que fantasean, ¿no? con ir a Vallecas, donde están pues, las clases populares, los artilleros, las criadas, y donde nadie les conoce porque no es el centro de Madrid. Y esto es muy interesante, más allá del Rayo y del fútbol y de Vallecas, cómo se va construyendo también Madrid a nivel de clase. Como hay varios, quizá haya gente que haya escuchado la expresión popular de los madriles. Y esta expresión, que hoy en día ya no tiene tanta carga ideológica, esta es una expresión que en realidad parte de las clases altas, como para diferenciar el Madrid que ellos pues, bueno, veían como respetable, como real, como majestuoso. Pensemos, ¿no? En el Madrid centro, Madrid de los Austrias, toda esta parte más monumental y bienestante de la capital, y lo que eran los barrios y la periferia y los municipios obreros y proletarios como Vallecas, barrios también del interior de la ciudad de Madrid como Tetuán, Cuatro Caminos, Carabanchel, etc. Tú escribes, en esos ansiados espacios de ocio se destilaba el escabeche, la lechuga, la chuleta, la frasca de vino, y condición básica era que no estuvieran lejos del agua. En aquel Madrid eso era sinónimo del río Manzanares, pero también del arroyo Abroñigal, que desde Chamartín acababa por ser afluente del primero. Manso en verano, propicio por tanto al apacible merendero dominical de carcajada, pianola y cortejo, y crecido con las lluvias, el curso del Abroñigal, hoy sepultado bajo la autopista M30, era la frontera natural de la Villa y Corte con Vallecas. Es decir, que estamos hablando de un municipio que está separado por un cauce de agua y que sobre todo tiene esas dos núcleos de población, tanto el puente como la villa, ¿no? Que me decías que era todavía más campesina, más pueblo, en realidad. Sí, la villa, lo que la gente popularmente en Vallecas llama al pueblo de Vallecas, suele ser como se refiere la gente al pueblo, a lo que es la villa administrativamente, es el origen de Vallecas. Vallecas, si nos vamos muy, muy atrás en el tiempo, tenemos noticia de Vallecas en 1202, me parece que es el año en el que empieza a hablarse de Vallecas en los libros, ¿no? Administrativamente hablando. Esto era, pues imaginemos, ¿no? No ya 1200, sino incluso en 1924 era una amplísima área rural, era básicamente un área campesina, era un pueblo. Un pueblo castellano, sí, como lo has definido. Eso es. Y en ese pueblo castellano surge un equipo más que en principio no tiene vocación ni aspiración ni siquiera de representar a ese mismo pueblo, que por tanto no se encuadra en la federación que le corresponde, que es la Federación Castellana, sino que participa en la Federación Obrera de Fútbol. Esto es en los años de la Segunda República, aunque yo creo que ya a finales de ese periodo de la Segunda República, justo antes del estallido de la Guerra Civil, del golpe de Estado, ya hay un poco la voluntad de plantearse, ¿no? Si a lo mejor no vamos a tener que empezar a federarnos, diríamos, de manera oficial. Es un debate interesantísimo y que yo creo que a veces no se ha abordado lo suficiente, incluso que va más allá del fútbol. Cuando surge el profesionalismo, alrededor del año 1926 en España, pues bueno, hay como una divergencia de caminos, ¿no? El profesionalismo o el amateurismo. En el amateurismo encontramos algo también súper interesante que mencionabas, que es el deporte obrero. El deporte obrero básicamente era una concepción desde la izquierda, desde los movimientos anarquistas, socialistas, comunistas, del deporte, incluidísimo el fútbol, que empezaba a desbancar al boxeo, pero todavía tenía ahí un ten con el boxeo y con los toros, obviamente, en esos años, en cuanto a atractivo popular. Básicamente era una visión horizontal, comunitaria, todo lo que podamos esperar de una visión de izquierdas de lo que es el deporte, pero sí que es verdad que intentaba mantener lejos el dinero. Es decir,
incluso es algo parecido a unos modelos con muchas diferencias que luego se implementaron en el bloque del este, que veíamos que los futbolistas no eran... Oficialmente no eran... Claro, tenían otras prebendas seguramente, pero... Entonces, claro, ahí surge el profesionalismo, la Liga Española que va a cumplir 100 años despega totalmente y el Rayo, en este camino que se abre en los años 20, se construyen, no olvidemos, el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, el Chamartín, Las Corts, Mestalla, Sarriá, Balaidos, Wembley, San Siro. Estos estadios son de esos años. Testaccio me parece también de la Roma. Entonces el Rayo hace es interesante porque el Rayo hace como un camino inverso. El Rayo vemos que en prensa se anuncia buscando rivales, que es también una cosa como muy tierna, ¿no? Pues el domingo a las 12 en el campo tal contra quien se presente. Esto es, claro, una cosa pues, de otra época, literalmente. Y claro, el Rayo hace como ese camino un poco se inscribe en la Federación Obrera. Y sí que, bueno, pues digamos que su camino pues va un poco en otra línea con respecto a los grandes. Además que el estadio no estaba ni jugando en el estadio de Vallecas. Recordemos que en el estadio de Vallecas el que jugó por muy poco tiempo fue el equipo que lo construyó, que fue el Racing de Madrid, cuya historia está muy bien contada en el libro El último gol Apache. Y que también recogemos aquí en Brazalete hace un par de temporadas para quien quiera recoger efectivamente la epopeya un poco suicida también, por qué no decirlo, de la gira americana del Racing de Madrid, que es un equipo que se ve abocado precisamente a ser trasplantado y extraído de su hábitat, ¿no?, social, del barrio de Chamberí, para presumiblemente perseguir una riqueza que finalmente nunca alcanzará en un nuevo estadio, pero muy lejos de su contexto, ¿no? Como decimos, fue el primer equipo que inauguró el viejo estadio de Vallecas o el viejo campo de Vallecas, en el que costará mucho ver al Rayo. Luego abordaremos exactamente cuál es la peripecia del Rayo hasta llegar ya no al profesionalismo, sino directamente al principal coliseo, al principal estadio de su propio barrio. Pero, insisto, estamos en el año 36, guerra civil, como en prácticamente todos los ámbitos de la vida en este país hay un corte clarísimo y traumático. De hecho, el propio campo de Vallecas, como también el Metropolitano y Chamartín, lo que va a servir es precisamente para albergar a prisioneros después de la guerra, cuando entren las tropas franquistas. Es un episodio del que tampoco se tienen demasiados detalles. Sí, no hay muchos datos. Juan Jiménez Mancha, Carlos Hernández, creo que merece la pena citarlos como personas que siempre han aportado un poquito de luz a esta historia. Es una historia por contar realmente. El campo del Rayo, que como tú dices no es el estadio que es hoy en día, pero sí es en el mismo lugar exactamente, en la primavera de 1939, cuando las tropas franquistas entraron en Madrid. Fue un campo de concentración durante muy poquito tiempo. Parece ser que durante un mes y medio, pero hubo allí, según los datos, 9.000 personas. Y yo encontré en el libro, no sé si hacen mucho spoiler, encontré a un, para mí, famoso actor de mi infancia que estuvo allí. ¿Ah, sí? ¿Quién? Pues José Riego se llamaba, era un actor que a mucha gente no le diera mucho ese nombre, pero quizá a los niños de una generación, si digo que era Don Julián en Barrio Sésamo. Cierto. ¿Era el panadero? No, el del kiosco. Señor del kiosco, me parece, el señor de bigote. Sí, claro, el que ya era un poquito más mayor. Más mayor. Y que, claro, a mediados de los años 80 todavía tendría edad de haber podido pasar por allí como soldado de la República. Estuvo allí y cuenta además, lo cuento en el libro, pero bueno, ya que estamos... pues eso, él era motorista sobre todo y sí, estaba significado con la izquierda y cuenta, yo he recogido de una bibliografía pues que cuenta que bueno, pues que sucedían cosas, que esto dentro de lo grave era lo menos grave, pues como que pasaba por ahí una señora y le decía, por favor, le daban dinero a la señora, por favor, cómpreme, no recuerdo ahora si era tabaco o pan o algo, y la señora le daba el dinero y la señora no volvía a aparecer. Dicho esto, en un campo de concentración es lo menos grave que te puede pasar. Es el testimonio que he encontrado de este hombre. Hay otro testimonio que rescatas en el libro, insisto, No es fiera para domar, de Alta Marea,
que nos habla también un poco de la visión que tenía el nuevo Estado, el Estado franquista, del propio barrio. ¿Te parece que lo lea? Sí. Comentas, y creo que es una cita de un libro de Martín Gaite. Uh-huh. En 1944, el puente de Vallecas, con más de 80.000 vecinos, llegó a tener que declararse casi en su totalidad como zona infranqueable a los ideales sanos. Dentro de esa barriada, la más conflictiva de los suburbios madrileños, anidan en una compleja confabulación los rencores políticos, las fobias sociales, el odio a la religión y el desprecio a los principios morales. Una dilatada zona de no menos del 89% de sus moradores puede considerarse como infranqueable, pues no se ha encontrado hasta ahora el medio de hacer penetrar en ella ideales sanos ni de atraerlos a un ambiente regenerador. El 89%, ¿eh? Me gusta el matiz de que incluso se atreven a dar un porcentaje de la cantidad de malos españoles que hay en el barrio de Vallecas en el año 44. Sí, bueno, eso es alucinante. Yo cuando descubrí esa referencia, ¿no?, de Martín Gaite en el libro de Usos amorosos de la posguerra española, aluciné. Pero bueno, el franquismo pues tenía estas cosas, ¿no?, que hacía incluso censos de desafectos. Sí. Me ha llamado la atención, como también me ha llamado la atención la existencia del síndrome de Vallecas. ¿Qué es el síndrome de Vallecas? Porque esto sinceramente no tenía ni la menor idea y me ha impactado. Pues el síndrome de Vallecas era una manera médica de llamarle a la desnutrición. Es un término médico, ¿eh? Sí. Es un término acuñado en la época por médico de la época que hizo un estudio comparando a los niños de Vallecas con otras zonas, por ejemplo del centro de Madrid. Y vio pues claramente los síntomas, ¿no? Pues vio y describió los síntomas que tenían en comparación los niños y niñas de Vallecas con respecto a otros niños pues un poco mejor alimentados, que tampoco lo estarían tan bien, porque recordemos que la posguerra era una época muy dura. Yo en el libro pues también he podido plasmar pues algún... La manera de comer que tenía la gente, humilde, por no decir pobre, y bueno, era pues eso, por decir algo así, un ejemplo, pues hacer la tortilla con cáscaras de naranja y cosas así. Por supuesto, el café era chicoria. Una época muy dura en Vallecas, en la que se suma la desnutrición y creo que esto está relacionado también, para que veamos un poco el paisaje que había en esa Vallecas de los años 40, fue una posguerra muy larga, porque a veces se nos olvida que en algunas zonas la posguerra fue más larga que en otras, y podemos decir también que la posguerra en Vallecas, un territorio significado políticamente como lo que se llamaba en la época rojo, no se nos escapará que fue un territorio represaliado. Parte del atraso de infraestructuras que tiene Vallecas hoy en día creo que es evidente que arrastra esa rémora de haber sido un territorio represaliado en el sentido de dejado, vamos a resumirlo así. No se invirtió, pero claro, era un territorio y unas personas que, claro, Vallecas era una zona arrasada. Muchos habían muerto en el frente, a otros los habían represaliado físicamente, los habían eliminado, otros tuvieron que irse. La población que quedó con mucho miedo, quedó desnutrida, quedó con el síndrome no ya de Vallecas de desnutrición, sino el síndrome de haber sido una zona desafecta. Hay una particularidad del primer franquismo muy interesante y que no siempre se ha hablado mucho, y es que el franquismo, sectores muy duros del franquismo, valga la redundancia, odiaban lo que significaba Madrid. Madrid había resistido 2 años y medio. Madrid era una ciudad en general desafecta, quitando partes del centro, del barrio Salamanca, que por otro lado no fueron bombardeadas. Se pensó en cambiar la capital de Madrid, que esto mucha gente no lo sabe. Se barajaron ciudades como Sevilla o Burgos, que era la principal capital franquista durante la guerra. La Puerta del Sol, el franquismo la odiaba. No era ya que odiase los barrios como Tetuán, Cuatro Caminos o Vallecas, Usera, Carabanchel, sino que la Puerta del Sol era un símbolo no ya de la proclamación de la República. Todos hemos visto las fotos de la celebración de la República a la Puerta del Sol, sino que era el sitio del populacho. La parte noble del franquismo se empieza a construir más hacia el norte, más hacia Chamartín, más cerca del
del estadio del Real Madrid actual. Pues realmente, claro, es difícil de imaginarse cómo en ese momento, en una posguerra larga y cruenta como la que nos estás definiendo, como la que también refleja Francisco Grande Cobian, que este es el médico, ¿no? El doctor, que es un nombre, creo, bastante conocido, que se dedicó a contrastar el estado de salud, ¿no?, de los niños en diferentes barrios de Madrid y en Vallecas, y llegaba a la conclusión de que los niños de Vallecas sufrían un retraso en su desarrollo corporal debido a la insuficiente dieta alimentaria, avanzando que sus diferencias respecto a los niños de Chamberí, por ejemplo, traslucían una desigualdad social persistente que se vio agravada en el curso de la guerra y de la posguerra. O sea, los propios médicos de ese momento, de años 40, que me imagino que no serían tampoco sospechosos de nada, pues reflejaban lo que estamos diciendo. Y en ese barrio es en el que poco a poco hay un equipo de fútbol que deja de ser de calle y empieza a levantar la cabeza y pensar, o pensarse a sí mismo como un equipo de barrio, ¿no? Como el Rayo Vallecano, que se renombra como tal, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, en el año 47, que en el 49 logra ya el ascenso a tercera división, y hay un momento muy importante, y es el momento en el que el Rayo deja de vestir completamente de blanco, que es su uniforme original, y le mete, ¡pam!, el rayito rojo en la camiseta. Eso es. O la franja. O la franja, sí. Pero bueno, me refiero. Sí. Al final ha acabado un poco como símbolo de ese rayo, ¿no?, que lleva en el nombre, pero efectivamente nace como una franja. Sí. Cuéntanos un poco de dónde viene esa franja. Sí, pues la franja que a veces se ha pensado que era pues directamente cosa de River Plate. Sí que es verdad que River Plate tuvo en los años 40, 30. Los aficionados al fútbol lo habrán escuchado 1000 veces, La Máquina. Sí. Es como una de los equipos míticos que casi nadie ya... Con Pedernera y entre otros con Di Stéfano, sí, que empezaba a salir ahí también. Esos equipos míticos que nadie ha visto. Entonces, claro, igual que la gira de San Lorenzo después por Madrid hizo muchos aficionados en Madrid, en España, había un atractivo por el River y por esa franja, ¿no? Que en el fondo es una camiseta muy, muy particular y que se ve muy poco. La selección de Perú, pero muy poco. De hecho, es bonito que en Vallecas, que aparte hay muchos peruanos y peruanas, se ven muchas camisetas de Perú y es como ambivalente, ¿no? Claro. Ahí lo que pasó es que el Atlético de Madrid tenía lo que llamaríamos un convenio con el Rayo Vallecano y dado que el rival de la ciudad, el Real Madrid, vestía íntegramente de blanco, como sigue haciendo, el Atlético de Madrid pidió un detallito, ¿no?, para que no fuera, porque el Rayo, recordemos que el equipamiento era camiseta blanca total, pantalón negro y medias negras también. Con lo cual, bueno, también para que la camiseta no fuera blanca como el rival de Chamartín, pidió ese detalle, y ahí es donde entra pues también el atractivo por River, y los dirigentes de la época pues yo creo que bastante rápido pues dijeron pues una franja roja en alusión también a las franjas colchoneras del Atlético de Madrid. Y ahí es donde, justo en esos años, mencionabas tú que se empieza a llamar Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, y toma la franja en la camiseta y ya enseguida va a jugar en lo que era el estadio de Vallecas. Correcto, a eso íbamos también. Es verdad que firma ese acuerdo de ayuda mutua, que es como se llamaba el convenio en ese momento, con el Atlético de Madrid, que explica por qué aparece la franja. El acuerdo dura un año, pero la franja ya no se va. No se va. Y poco después, como tú ya nos estabas esbozando, en la temporada 53-54, el Rayo Vallecano comienza a jugar en el antiguo campo de Vallecas, por fin. Es decir, estamos hablando de 30 años después de su fundación, en un estadio en el que ya ha jugado el Racing de Madrid, pero en el que también ha jugado el Atlético de Madrid. Sí, porque sí. El Atlético Aviación, las dos primeras ligas que gana, las gana jugando como local en Vallecas. Sí, sí. Sí, de hecho, uno de los primeros partidos del franquismo, celebrados a bombo y platillo, es un partido en Vallecas con el Atlético de Madrid, el equipo del Atlético de Aviación. Total, que poco a poco el Rayo Vallecano, como decimos, se va asomando ya a ligas mayores. En 1956 consigue su primer ascenso a segunda división
Y ahí más o menos se va a establecer durante todos los años 60 con alguna ida y vuelta, pero básicamente sin conseguir romper la barrera, ¿no? El techo de cristal, diríamos ahora, de la primera. En el año 72, ojo, atención, se clausura ese estadio de Vallecas porque, según dice su presidente en ese momento, Pedro Roiz, está en ruinas y en peligrosas condiciones. Algo que está también de llamativa actualidad. Y dando pie así a un exilio de 4 años en el estadio de Vallehermoso, que es un estadio de la capital, de la ciudad de Madrid. Por cierto, ciudad que ya ha absorbido el municipio de Vallecas. Sí, desde 1950, alrededor del día del sorteo de Navidad, se anuncia que Vallecas y muchos otros municipios también, los Carabancheles, por ejemplo, Chamartín, pasan a integrar Madrid. Es parte del proyecto de capitalidad que tiene el franquismo con Madrid, ¿no? Que ya pasan a abandonar esa idea un poco de abominar de Madrid. De abominar de Madrid. Para transformarla, ¿no? Para decir, necesitamos una capital, ¿no? Y una capital, pues ya sabemos cómo se construyó para el franquismo Madrid, una capital pues con un modelo pues a medio camino entre la especulación y el monumentalismo, ¿no? Conservador. Y sí, ahí en esos años, ya a partir de 1950, ya el Rayo, después toma el apellido, como hemos visto, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, ya es un equipo de un barrio de Madrid que es Vallecas. Ahí con todas. Y luego es muy interesante la época esta de los primeros 70. Es verdad que este Rayo va cogiendo cuerpo poco a poco, ¿no? Se federa, empieza a jugar en regional, que esto también es un paso muy importante. Hemos visto que el Rayo estaba buscando en las calles aledañas rivales, anunciándose en prensa. El que se presente pues, contra ellos. El Rayo pasa, cuando se federa, pasa a jugar en regional. Y recordemos que no existía la Comunidad de Madrid, es decir, no va a jugar contra el Moratalaz, el Intercity, sí, etcétera, sino que lo que jugaba pues era como contra equipos como el Cuatro Caminos o un histórico del fútbol madrileño desaparecido que era la Ferroviaria de Arganzuela, un equipo con bastante entidad, equipos de Villaverde, etcétera, pero también va a jugar en Alcalá de Henares, en Guadalajara, va a jugar contra el Toledo, va a jugar en Valladolid contra un equipo que era el Delicias. Entonces ya vemos como el Rayo se va tomando cuerpo y aparte los símbolos que hemos visto que tomaba. Asciende, se producen los primeros... la afición va tomando cuerpo. La afición ya hace desplazamientos, empiezan los viajes del Rayo, que esto es una cosa también muy bonita, ¿no? Que mucha gente veterana te lo explica con esa expresión, ¿no? Los viajes del Rayo, que era básicamente coger un autobús a Guadalajara, si el equipo jugaba en Guadalajara, pues lo que se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Es muy interesante que en este periodo estamos hablando de los viajes del Rayo, estamos hablando de finales de los 60, cuando el fútbol empieza a popularizarse también, mucha prensa deportiva, ya sabemos. A primeros de los 70, como tú dices, el campo se declara en ruinas y el Rayo inicia un exilio, un éxodo a Vallehermoso, que es un estadio de Madrid, pero a unos cuantos kilómetros al norte de Vallecas. Y ahí a mí me parece muy interesante que vemos que al Rayo no le va bien eso. No sé si es algo de lo que deberíamos aprender y que tiene ecos en el presente, pero al Rayo no le va nada bien en Vallehermoso. No era un estadio especialmente acondicionado para el fútbol. Los jugadores, el césped estaba muy mal, los jugadores se lesionaban mucho, a la gente pues le costaba ir, la masa social se estanca brutalmente. Y el Rayo tiene ahí una crisis grave y eso pues los más veteranos lo recuerdan pues como una época pues no diría triste pero sí pues gris. Cuando ya el Rayo, que supongo que entraremos ahora, vuelve a Vallecas, vuelve además por bastantes razones por la puerta grande. Pues mira, te recojo el guante claramente porque efectivamente ese experimento normalmente no suelen salir demasiado bien, ¿no? Esos inventos de ingeniería futbolístico-social, ¿no? De trasplantar a un equipo lejos de su hábitat. Ya hemos hablado en el caso del Racing de Madrid y efectivamente parece que le pasa algo parecido al Rayo, que está 4 temporadas jugando fuera de su entorno, fuera de su contexto, fuera de su hábitat natural, que es Vallecas, al cual regresará efectivamente en el año 76 con la reinauguración del nuevo estadio de Vallecas, que ya es el actual, el que conocemos en nuestros días, en un partido que le enfrenta con un combinado de Real Madrid y Atlético, creo que una fiesta del fútbol madrileño, y ahí, con un nuevo estadio,
y con una nueva España que ya se está abriendo también a la democracia, el Rayo va a lanzarse como un obús. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Bueno, no hemos mencionado, sobre todo para los que nos estáis escuchando desde fuera de España, que el Rayo Vallecano ha jugado 22 temporadas en Primera División. Que igual no son muchas si se comparan con las 94 que se llevan disputadas en su totalidad, pero hay que apuntar que son 22 sobre las últimas 48 temporadas. Es decir, que ahí ya, si empezamos a acotar, vemos que el Rayo prácticamente una de cada 2 campañas en los últimos 50 años la ha jugado en la máxima categoría del fútbol. Y todo eso comienza precisamente en el ascenso de 1977, que, como te decía, Ignacio, cayó en el fútbol. Pues como bueno, lo que estamos escuchando es heavy metal español de finales de los 70, principios de los 80, probablemente la banda más conocida junto con Barón Rojo, que también eran madrileños, y yo creo que también un videoclip del que hablábamos, Ignacio, justo antes de entrar a grabar aquí en los estudios de Radio Primavera Sound, que constituye una auténtica guía, no sé si turística, más bien social, de cómo eran las calles de Vallecas en ese momento de la transición. Sí, unas calles convulsas, un tiempo convulso, un tiempo que además el Rayo, Vallecas y yo diría que el país y su banda sonora incluso convergen de una manera que a mí particularmente además me parece pues muy atractiva, muy interesante, ¿no? A nivel periodístico, a nivel humano, ¿no? Para cualquier persona es una gozada ir a sitios como Vallecas y encontrar y poder hablar con gente que vivió la época, que la vivió activamente. Recordemos colectivos como Hijos del Agobio, la gente se movía muchísimo en Vallecas, en todas partes, en muchos, en casi todos los barrios populares de todas las ciudades y pueblos de este país, la gente se movía. Creo que estamos familiarizados con esa idea de la transición, ¿no? De esperanza, de fin de la dictadura, de va a venir una democracia, hay que construirla entre todos. Todo esto ya no lo sabemos, pero es que aquí, claro, además se junta la efervescencia popular de un barrio trabajador como Vallecas, el Rayo subiendo a primera en 1977 con un gol de cabeza de Felines, con su corta estatura, seguramente de los pocos, si no el único gol, desde luego el gol más importante que marcó, y lo marcó de cabeza, en un empate contra el Getafe, además, que bueno, los dos equipos necesitaban el empate y todo salió bien, todo salió perfecto. El Rayo sube en el 77 y desde luego sí, esa Vallecas que se abre ahí, ese tiempo, es un tiempo muy convulso. Creo que merece la pena mencionar pues colectivos como Hijos del Agobio, a estudiantes, jóvenes de izquierdas asesinados, como Vicente Cuervo, muy cerquita del campo del Rayo. Yolanda González, de la que se han cumplido 45 años de su asesinato, estudiaba FP en el Instituto Vallecas, que está solo a unos metros del Estadio del Rayo, en la Albufera. Hay un mitin multitudinario en 1977 del Partido Comunista en el Estadio de Vallecas, del que hay fotos muy épicas, como Paco Raval, el Padre Llanos, cura obrero rojo de los de la época, levantando el puño, cantando la Internacional. Es decir, estoy intentando como pintar un poco el cuadro para quien no esté muy familiarizado con la época, y para añadirle ya el toque de pimienta que necesita el plato, el Rayo ha subido a primera, pero es que el Rayo en su primer año en primera, que se queda no muy lejos de Europa. Solo se queda lejos de Europa porque pierde mucho fuera de casa, realmente. Pero es que es el matagigantes, se convierte en el matagigantes. Muy bien, está perfectamente hilado, porque mientras te estaba escuchando, ¿no? Me imaginaba años en los que pasan como muchas cosas, ¿no? Durante varias décadas no pasó casi nada, y en cambio el Rayo refleja muy bien lo que estabas diciendo, ¿no? Me imagino una semana de lunes a sábado con asociacionismo vecinal, movimiento de las mujeres, de los estudiantes, en las fábricas, ¿no? La transición, la movida que empieza a surgir, porque la movida acabará eclosionando en la década de los 80, pero ya a finales de los 70 hay muchísimo movimiento a nivel cultural. Y luego encima llega el domingo, vas al fútbol y ves al Rayo en primera, y como tú dices, comportarse como un auténtico matagigantes, que creo que va muy en sintonía con lo que decía Paco Laguna, que es uno de los componentes de la banda Obús, y que hemos recogido también de una entrevista que daba a los compañeros de La Sexta.
Cuando se hablaba de Vallecas era para cosas negativas. Cuando nosotros empezamos y relacionaban Vallecas con una banda que estaba funcionando a nivel nacional y también de fuera, que hacíamos conciertos, joder, pues eso a la gente del barrio les enorgullecía y no aparecer siempre en los medios para cosas negativas. Éramos héroes del barrio. Éramos el Rayo y los Obús. Éramos el Rayo y los Obús, héroes del barrio. Y efectivamente héroes porque no solamente consiguen el primer ascenso de la historia para jugar entre los mejores equipos del país, sino que encima, en la primera campaña, acaban décimos, que es prácticamente su mejor posición, la mejor posición del Rayo en la historia, ¿no? Luego llegó en el 99-2000 con Juan de en el banquillo una 9ª posición y obviamente el mejor registro, que es la 8ª plaza en 2012-2013 con Paco Gémez. Pero está ahí, ¿eh? O sea, prácticamente en el debut ya llegas a codearte con los mejores y, como tú dices, pegándole mordiscos a los grandes hasta el punto de merecer esa etiqueta de matagigantes. Sí, la última época buena del Rayo, yo creo que también habría que mencionar la última temporada de Andoni Iraola, que ha dejado muy buen regusto en Vallecas y desde luego sería un entrenador muy, muy bien recibido en algún momento. Hay una anécdota que creo que puede ilustrar, antes de entrar en el Matagigantes, este paso de hemos hablado antes del estigma de Vallecas y a la parte está como más de sacar orgullo y de construir identidad de barrio, que es que durante mucho tiempo, a partir de la posguerra, Vallecas no era un sitio del que una procedencia de la que hablar con la boca llena, digamos, y mucha gente obrera, muchas mujeres, por ejemplo, que iban a servir a casas del centro de Madrid, a casas pudientes, pues intentaban de alguna manera pues no decir mucho su origen por razones que hemos visto, ¿no? Aquí ya es en los años 80 esto de la movida, es de dónde eres y alguien te podía contestar, de Vallecas, ¿qué pasa? Creo que esto ejemplifica mucho como este paso tiene mucho que ver con el presente, con el barrionalismo, ¿no? Que es una palabra que creo que muchos hemos escuchado en los últimos años. Y luego, claro, esto aquí tiene su parte de culpa el Matagigantes, que como tú dices, sube a primera, es un equipo que entrena, no tiene un sitio donde entrenar, entonces este es parte de su secreto, yo creo, te lo dicen los propios jugadores de la época, se va a entrenar a la casa de campo. Hoy estamos habituados, hacía tiempo, a las ciudades deportivas, herméticas, con todo tipo de aparatos de gimnasio, tecnología, etcétera. Esto era lo que puede hacer. A correr por el monte. A correr por el monte, por la Casa de Campo de Madrid, que es un parque gigante, entre altos y bajos y piedras y maleza y arroyos y tal, y a pegarse palizas. O sea, realmente eran auténticos. No era a pegar un trote cochinero, digamos. Eran los jugadores de la época, te dicen que eran palizas, realmente eran entrenamientos pues casi de atletas. Y los jugadores, aquí quiero destacar, por ejemplo, a Tanco, mito del Sabadell, muy apreciado por la gente del Sabadell, una excelente persona, un jugadorazo. Los tancazos todavía se recuerdan en Vallecas, que eran sus disparos desde fuera del área. Y él te lo dice, que se pegaban unas palizas que la casa de campo que llegaban al domingo y te llegaba el Madrid, por ejemplo, el Madrid de Camacho, por ejemplo, y el Rayo se lo comía. O sea, así pasó. El Rayo le ganó al Madrid y de allí y ganó o empató pues, con el Barcelona, con el Valencia, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Valencia, Betis, Sporting. Es decir, los que he nombrado eran hoy en día algunos están un poquito más abajo, pero los que he nombrado eran los grandes equipos de finales de los 70, y ese fue el Matagigantes. Es decir, los Cruyff, Arconada, Esnaola, Enrique Camacho, Kini y todos Kempes, todos los grandes cromos que tenían los chavales de la época, los niños de la época, se fueron sin los 2 puntos entonces, que eran los 3 de ahora, de Vallecas. Los 80 serán durillos después de esa primera experiencia en la élite, con un rebote incluso hasta en segunda B, pero de nuevo los 90 vuelven a ser otro momento en el que el Rayo, cae en la élite. Y ahí va a aparecer precisamente, querido Ignacio, otra de las figuras que ha dado quizá a su pesar un poco de popularidad al Rayo. Estamos hablando de 1992, que probablemente sea una frontera bastante clara, una bisagra, un año bisagra, ¿no? Entre eso que se da en llamar el fútbol de antes y el actual, pues porque la Football League en Inglaterra se transforma en la Premier, porque la Copa de Europa pasa a ser la Champions, porque aparecen las televisiones comerciales y porque en España
se promulga la ley del fútbol, que obliga a los conjuntos, a los equipos, a transformarse en empresas, en sociedades anónimas. Y ahí, precisamente, es donde surge José María Ruiz Mateos por el Estadio de Vallecas. Te vas a enterar, bribón. Isabel. ¿Qué gol le hemos metido, Isabel? Con flan dul de huevo y leche. Bueno, es de locos, ¿eh? Pero este anuncio se emitía. Niños y niñas, Sí. Este anuncio se veía en las casas, en las televisiones de los años 90. En él salía Ruiz Mateos marcándole un penalti con la camiseta del Rayo y el 9 a la espalda a un doble bastante parecido, bastante conseguido de Miguel Boyer, que había sido ministro de Economía y Hacienda del gobierno de Felipe González, del gobierno socialista, y que había ordenado la expropiación de Rumasa, que era el holding de empresas del propio Ruiz Mateos. Sí, y justo me la dejas votando para recordar que ahí empieza todo, que Jesús Gil le recomienda a su amigo Ruiz Mateos comprar un equipo de fútbol porque así puede hacer pues lo que hizo Jesús Gil, ¿no? Que está magníficamente contado en muchos sitios, que es básicamente usarlo como un, vamos a decir, pues como un ariete, ¿no? de sus intereses políticos, económicos y personales. Y ese es un poco el resumen de lo que comenzó con esta relación entre Ruiz Mateos y el Rayo. Un empresario jerezano que no tenía ninguna vinculación ni con el fútbol ni mucho menos con Vallecas, que se compró el Rayo al calor de la ley de sociedades anónimas, que de muy poco tiempo dejó a lo que antes eran clubes deportivos, los clubes de fútbol, pues los convirtió en, para entendernos, en empresas, ¿no? En empresas que se pueden comprar y vender, y ahí nos explicamos pues todos estos presidentes empresarios de aquella época de los 90, ¿no? tan peculiar. Al hilo del anuncio este, que yo recuerdo perfectamente, del Flandul, pues este empresario, podemos resumir su paso por el Rayo como que manejó al equipo como una de las marcas de flanes que tenía, o sea, ni más ni menos, como una especie de no sé si decir PC Fútbol o el PC Fútbol, tampoco quiero, porque pasé muchos ratos muy buenos con el PC Fútbol, no quiero como mancharlo con esa referencia, pero sí, bueno, pues unos fichajes ahí un poco, sí, que algunos daban resultado, otros no, no había tampoco una dirección muy clara, se dejó a Teresa Rivero el papel de presidenta. Teresa Rivero, por otro lado, que también es difícil encontrar en Vallecas a alguien que te hable mal de ella como persona, todo hay que decirlo, pero bueno, eso no quita para que la gestión del Rayo como equipo de fútbol serio pues fuera un poco a la deriva. Aquí yo creo, y ya esto es una parte que yo viví, es la época, recordemos, que entran a saco las cámaras en los estadios de fútbol, es la época de Canal Plus, lo que el ojo no ve, que de repente nos enseña otro fútbol, ¿no? Recuerdo que le pusieron algo casi revolucionario en la época, no sé si el árbitro era Pajares Paz en un Atlético Deportivo. Un micrófono, y aquello fue, vamos, yo tengo grabado el recuerdo de que por primera vez, esto que estamos habituados ahora a escucharlas alabar, etcétera, aquello fue revolucionario, hablamos de los primeros 90. Esto viene al caso del Rayo porque el Rayo, claro, el campo del Rayo se llena de cámaras y en todos los campos hay gente variopinta. En Vallecas es un campo, además es el último de los campos que abandonó ya hacia el siglo XXI las rejas, tristemente famosas por casos como el de Hillsborough y Heysel, y en el palco tiene a Ruiz Mateos, tiene a Teresa Rivero, que dan un montón de material. Entonces yo en el libro reflejo eso, ¿no? Que fue una construcción mediática de un Rayito simpático, a la vez con anuncios como este del Flandul, que sí que es verdad que se veían como con una sonrisa, pero por dentro, y sobre todo a la luz de los años, ¿no? Del taquígrafo que son los años, pues uno ve que es una época del Rayo muy particular, porque sí que es verdad que está como esta parte que como más
que le quita un poco de sentido, ¿no? Este sentido, esta potencia que vemos hoy en el Rayo, no lo tenía. Tenía más como la cosa un poco medio divertida, pero también un poco bufonesca, ¿no? Un poco friki. Un poco friki, rozando, ¿no? en el mal sentido. También es verdad, porque no todo parezca malo, que era un año, por ejemplo, Polster jugó muy, muy bien en el Rayo. Era un año que el Madrid cayó en Vallecas con gol de Ezequiel Castillo, por ejemplo, un jugadorazo. Entonces, bueno, es un Rayo que va formando un buen equipo. Es el Rayo, no olvidemos, pues, de jugadores como Luis Tembranos, pues el Rayo en el que también debuta jovencísimo Mitchell, que esto es algo también que yo pude hablar con Mitchell para el otro libro que escribí, Grada Popular, que también se habla del Rayo, y me llamó mucho la atención como Mitchell me contaba que no había disfrutado nada el día del debut con el Rayo, que fue contra el Barça de Cruyff en Vallecas, que no lo había disfrutado nada, incluso pues hasta con un puntito de ansiedad, porque claro, Mitchell es un chaval del barrio y dice que estaba nerviosísimo, por no decir otra palabra, de ponerse esa camiseta, ese escudo. Sabía que estaba en el estadio toda su familia, todos sus amigos, y Mitchell era un chaval, era un crío de, no sé si tenía 18 años todavía, porque a Mitchell los primeros entrenamientos con el primer equipo, como no tenía todavía el carnet de conducir, lo tenía que llevar otra persona en coche a los entrenamientos, que era Wilfred. Correcto. Que vamos a precisamente hablar del arquero nigeriano de ese Rayo de mediados de los 90, un tiempo, un momento, una década en la que España se estaba abriendo a nuevos fenómenos como el de la inmigración. De su mano llegaban también realidades como el del racismo, que en Madrid, por ejemplo, registra el primer asesinato por xenofobia en la figura de la trabajadora migrante Lucrecia Pérez. Los condenados después, se demostrará, salían del entorno de movimientos como bases autónomas, cercanos a Ultrasur, por ejemplo. Esto ocurrió en octubre del 92, Ignacio, octubre, noviembre, en ese otoño del 92, en el que el Rayo regresaba a Primera División en una nueva campaña, otra vez un poco copiando, clonando aquello del Matagigantes, ahora con José Antonio Camacho en el banquillo. Una campaña, te digo, la 92-93, en la que el Madrid estaba tratando de acumular puntos para evitar que se le volviese a escapar la Liga, como le había sucedido en la inmediatamente anterior, de nuevo en la última jornada en Tenerife. Y por eso será importante que el Madrid no perdiera puntos, como por ejemplo el que se le escapa, porque como tú has apuntado, las victorias daban 2, pues se le escapa un punto en un empate contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Y que no será el detalle, ese detalle deportivo, el gol de Pedro Riesco, el empate de Zamorano, lo que más nos ha quedado de ese partido, lamentablemente. La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Andújar Oliver. ¡Ya está! Bueno, lo que estamos escuchando forma parte de lo que apuntabas tú, ¿no? De la cantidad de cámaras que había ya, que empezaba a haber alrededor del fútbol en España, pero también de una diferencia cultural tremenda con lo que tenemos ahora. Da la sensación de que no mejoramos, pero no hace falta más que mirar un poquito hacia atrás y darte cuenta que en algunos aspectos sí que hemos avanzado, sí que hemos progresado. El tipo este que hablaba del negro y de mandarlo a recoger algodón, lo estaba haciendo al lado de su hijo. Sí, sí. Al lado de su hijo. Y otros tantos chavales muy jóvenes. Bueno, esto yo creo que también nos habla de un equipo diferente. El Rayo Vallecano, cómo en la grada rápidamente se acoge, se abraza la figura de Wilfred, que lamentablemente hace 10 años ahora, precisamente en 2025, que murió, pero que sigue siendo uno de los referentes de la grada de animación, de la grada en general de toda la tribuna de Vallecas. Sí, sí, totalmente. La puerta número 1 de entrada, uno de los sitios de paso, además de toda la gente que pasa por Vallecas cerca del estadio, lleva su nombre. Hay todos los homenajes que se han hecho a Wilfred, también estaría bien decir que han partido de la afición, de la gente, del rayismo, y no tanto de las directivas. Tristemente es así, pero Wilfred desde luego es una figura, pues hablamos de Mitchell, pero es que yo creo que Wilfred puede estar a esa altura, ¿no? en
digamos, Olimpo, rayista. Wilfred fue un portero nigeriano que se pagó de su bolsillo el viaje para venir a Europa, fue primero a Inglaterra y después acabó en Madrid, acabó en el Rayo. Parece ser que Felines, el entrenador de la época, pues le hizo un poco así como una prueba, le gustó y lo fichó. Y claro, pues realmente Felines tenía un buen ojo porque Wilfred era un porterazo. O sea, Wilfred era un portero muy plástico. Pensemos ahora, no sé si yo me estoy haciendo mayor, pero veo en el fútbol una tendencia últimamente a que no hay atajadas sino despejes. Las dos circunstancias son correctas, probablemente. Sí. Y Wilfred era el típico portero que era un caramelito, digamos, para los fotógrafos de la época porque hacía unas palomitas, que no sé si vuelve a ser una expresión un poco viejuna. Un poco viejuna, sí. Pero sí, tiraba de reflejos. Sí, un porterazo. Tenía muchísimos reflejos, era muy dinámico. Quiero decir esto porque también está bien como situar a Wilfred en su importancia futbolística. Fue un porterazo. Tenía carisma, era simpático y a la vez tenía carácter. Y era un símbolo contra el racismo, porque en esta España que se produce que la sociedad entra en shock con el primer asesinato mediáticamente considerado como racista, el de Lucrecia Pérez, el racismo estaba en la calle y lo que está en la calle está en los estadios de fútbol. Los estadios de fútbol simplemente han reflejado de manera más descarnada, y hemos visto en el caso de Wilfred en el Bernabéu pues lo peor de la sociedad, ¿no? El racismo, la misoginia, el clasismo también. Y Wilfred hoy en día es un mito en Vallecas, es un símbolo contra el racismo. Hay un mogollón de homenajes de todo tipo, hay jornadas contra el racismo que se suelen celebrar periódicamente organizadas por la afición, y Wilfred, pues algunos aficionados del Rayo me decían, por ejemplo, a modo de resumen, que Wilfred era alguien a quien no le hacía falta enseñarle el barrio o enseñarle nuestra clase social, me decían estos aficionados, porque ya lo conocía. Y aquí sí que se puede resumir esto de que, dicho por la afición del Rayo, esta frase de Wilfred es uno de nosotros. ¿Crees que su figura ayudó también en ese momento en el que quizá a lo mejor no las peñas radicales más animosas del Rayo Vallecano no eran forzosamente antifascistas ni antirracistas, acabasen convirtiéndose, o como mínimo dejando paso a otras diferentes que sí que lo son y que han caracterizado en los últimos 20, 30 años al Rayo Vallecano? Sí, yo creo que es una época, esta de los 90, es una época crucial en cuanto a este tema que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el racismo, por decirlo así concretamente, y más concretamente el racismo en los estadios de fútbol. Sí, hay aficionados del Rayo que empiezan a no ver normal que en el fondo del estadio del Rayo entonces pues hubiera pues simbología pues fascista o directamente nazi, ¿no? Esto es algo Porque esto lo recuerdo, de los partidos del mítico Rayo los domingos a las 12 de la mañana, el fondo en el que hay grada. Sí. Dijéramos, el paisaje social era diferente al que hay actualmente. Sí, totalmente. O sea, era un paisaje contrario y de hecho, bueno, estamos hablando de del momento en el que un grupo de chicos del barrio pues empiezan a reunirse con la idea de formar lo que hoy es el grupo de animación Bucaneros. Y básicamente la premisa era pues que no podía, o sea, que tú no tenías por qué ir a ver a tu equipo y tragar racismo. Vamos a decirlo así muy resumidamente, pero sí. Y Wilfred, desde luego, es lo más parecido que ha habido a un superhéroe en el Rayo, diría yo. Y hay una de las protopancartas de Vallecas, porque no era una pancarta, era una bandera de Nigeria con la frase Aupa Willy, gol al racismo, que todavía circula por ahí por Vallecas. Esto para que la gente entienda un poco el contexto de lo que se estaba jugando en esos años, no solo en Vallecas, ¿no? Y no solo en el Estadio del Rayo, sino en todo el país. Hemos visto el caso del Bernabéu y hemos visto que
bueno, si no, ahí está la hemeroteca para quien lo quiera ver, que el racismo estaba tristemente normalizado. Y esto ha pasado hasta no hace mucho. Todos hemos visto los casos, por ejemplo, de Eto'o, ¿no? en la Romareda, etcétera, con Iñaki Williams también. Entonces, bueno, recojo el guante del progreso que hemos tenido y sí, yo soy optimista además con el futuro que está por delante. Este verano hemos visto a una selección española muy diferente, incluso a una selección española que seguramente no haya gustado a cierta gente, ganar por todo lo alto la Eurocopa y creo que tenemos que aferrarnos también a lo positivo. Bueno, Ignacio, ya nos vamos acercando al presente. Pasan los 90, el Rayo incluso hasta juega en Europa por la puerta del fair play, pero acaba actuando en esa mítica Copa de la UEFA en la que será el Deportivo Alavés el que llegue a la final y acabe cayendo contra el Liverpool. Pero bueno, se suceden los ascensos, los descensos, un poco equipo ascensor, hasta que ya claramente en la segunda década de este siglo, con primero Paco Gémez, se consiguen 5 temporadas seguidas en la élite, algo que no se había igualado, y ahora, como tú apuntabas también, con primero Andoni Iraola y después con Íñigo Pérez, pues más o menos se está en la misma ecuación. Todo ello con un cambio accionarial en el segundo plano, y es que sale la familia Ruiz Mateos en 2011, tras 20 años al frente, y aparece Martín Presa, que ahora mismo acumula 14, estamos en 2025. Te pregunto, ¿quién es Martín Presa y por qué su figura es tan tremendamente polémica incluso dentro del propio Estadio de Vallecas? Pues Martín Presa es un empresario que aparentemente no, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Como Ruiz Mateos no se le conocen especialmente vínculos con el Rayo. Aunque sí que era abonado, parece ser, pero bueno, no es alguien, no es un Mitchell, ¿no? Para que la gente lo entienda, que un día decide salvar al equipo de toda su vida, ¿no? Martín Presa es un empresario que en 2011 el Rayo sube de segunda a primera, y es realmente un ascenso milagroso porque estaban los jugadores y sobre todo los empleados, que es la parte más delicada, sin cobrar. Hay un montón de protestas. Es el momento en el que mucha gente se acordará, porque no hace tanto, la afición ya se cansa tanto que vemos como de una noche al día siguiente las letras que ponía Estadio Teresa Rivero aparecen quitadas. Es un poco el símbolo, ¿no? La caída del muro de la etapa de Ruiz Mateos. Y esa primavera el Rayo sube, Presa compra el Rayo por menos de 1.000 euros, por 900 y pico euros, y realmente siguen un poco los impagos y tal. Es un momento muy que tiene ecos hoy en día. Esto vale la pena recordarlo porque es un momento en el que la afición pone mucho de su parte, sobre todo para que los empleados, que como digo es la parte más sensible de un club, no tienen los sueldos que tienen los futbolistas, cobren. Ahí se produce una cohesión muy fuerte entre Vallecas, y digo Vallecas, no solo los aficionados al fútbol, sino los vallecanos y vallecanas, aunque no les interese mucho el fútbol, se unen bastante en eso, y realmente se hace más evidente con los años que nunca la divergencia de caminos que ha tomado. Por un lado, la gestión de Martín Presa, y por otro, el sentir de la afición. ¿Cómo ha sido y cómo llega a nuestros días la gestión de Martín Presa? Pues aquí yo creo que merece la pena, ya que la actual propiedad del club no lo hace ni en su centenario, mencionar al equipo que más éxitos ha traído al Rayo y a Vallecas, que es el femenino. Estamos hablando de jugadores como Alicia Gómez, Natalia Pablos o Jennifer Hermoso, que consiguieron una Copa de la Reina, 3 ligas consecutivas y llevar la Champions League y jugar contra el Arsenal en Vallecas. Es decir, algo que no ha conseguido ojalá algún día el masculino.
jugadoras que tuvieron que salir por la puerta de atrás, jugadoras que incluso con dificultades por parte del club, jugadoras que tendrían que tener como mínimo el nombre de una puerta en el estadio de Vallecas y no lo tienen, jugadoras que no han recibido ningún tipo de atención, ni cuidado, ni cariño en el centenario. Y esto es solo el principio, porque de lo que estamos hablando de un tiempo a esta parte es de una gestión que ha dejado morir al equipo femenino y a la cantera. Hay jugadoras actualmente jugadoras jóvenes en activo como Ana Blanco, por ejemplo, vallecana y rayista de cuna, que se han tenido que ir a jugar fuera. La comunicación con los abonados y afición es vamos a decir, mejorable. No se vende, esto creo que mucha gente lo sabe, habrá otra gente que no y se sorprenda, no se vende. Si quieres ir a ver al Rayo no puedes comprar las entradas online, que esto es algo que yo creo que cualquier club de primera federación seguramente sí te permite. Los actos de celebración, ya digo, han sido, pues yo diría que pobres y un poco deslavazados y improvisados. Sobre todo la gestión del estadio, la gestión del estadio y la gestión sentimental, que es lo que implica el estadio, por lo que es y por dónde está a nivel histórico y social de Vallecas, desde luego está siendo, ahí sí que no se puede decir mejorable, ahí sí que hay que decir que es una colisión frontal con el sentir generalizado de Vallecas. Y casi te diría que con la seguridad de los propios visitantes y aficionados que van al estadio. El estadio es... El estadio hay que mejorarlo, hay que reformarlo. De eso nadie lo duda. No vas a encontrar a nadie en Vallecas que te diga que el estadio está magnífico tal y como está. La gente que haya ido a Vallecas, o sea, no hace falta explicárselo. Si caen 4 gotas, prácticamente recuerdo un partido el año pasado contra el Cádiz, que cayó la Mundial. Ahí no fueron 4, pero sí, no fueron 4. Desde luego que no ayudaba el estado en el que se encontraba. No ayudaba, un estadio con goteras, un estadio sucio, con suciedad acumulada en cada 15 días, que sería muy fácil por eso digo que hay un descuido que es muy fácil, que basta con un poquito de comunicación hacia afuera, con las cosas más cuidadas, con un estadio limpio, con un estadio que no tenga goteras. Recordemos que Vallecas no es un barrio donde sobre el dinero, donde sobren esos 300 euros que te puede costar un abono. Pues hombre, digo yo que qué menos, ¿no? que cuidar un poquito a tu gente, ¿no? que es gente que ya digo, ¿no? de clase popular, que no le sobra el dinero, y aparte, que es tu gente. Que es decir, por eso digo, la gestión sentimental, pues eso, es una gestión muy fría, contraria al sentir generalizado del rayista y del vallecano. La posibilidad de mudanza se anunció en una previa de un partido, de un sábado así, en la entrevista previa de prepartido, de una manera de una manera sorprendente para la gran mayoría de la afición, de una manera inconcreta. Y que creo que estos son los 3 pecados capitales de aquel momento y que tanto revuelo generado en Vallecas. Se anunció de improviso en una previa, se anunció de una manera inconcreta, como lanzando al aire, ¿no? La idea de que el Rayo ya no puede seguir aquí. Eso encendió las alarmas. Pero es que por otro lado, que esto me parece también muy importante, la tercera pata de por qué aquello fue pues yo diría que un disparate, es que es algo contradictorio con la actual gestión. Es decir, si el Rayo necesita un estadio más grande, mejor, más cuidado, entonces, ¿por qué no se está no ya cuidando el actual, aunque no sea el Rayo no sea el propietario? ¿Por qué no se está cuidando incluso la imagen, ¿no? Y si nos ponemos empresariales, la imagen de marca del Rayo. El Rayo es un club que creo que todos los aficionados al fútbol sabemos que podría vender merchandising a expuertas en casi cualquier parte de Europa o por lo menos de España. Se pueden tomar símbolos que no se tienen en cuenta por parte del club. Hemos hablado antes de Prudencia Priego, Wilfred, el lema del Rayo de valentía, coraje y nobleza. No hay cariño.
Es una de las... Yo sé que puede sonar muy soft y puede haber quien piense, bueno, es que el mundo del fútbol es así, pero el mundo del fútbol no ha sido así. Y el mundo del fútbol, cuando tú te juntas en el estadio y en la previa y en el post y a los que nos apasiona el fútbol, creo que en el fondo nos resistimos a pensar que el fútbol ya no es eso. Puede que no lo sea, pero creo que parte de la resistencia, aunque sea mental, que no es solo de uno mismo, sino que ya digo, cuando te juntas, la magia del fútbol es que te juntas con la gente y ahí se produce esta electricidad, que por otro lado es la que produce beneficios para los clubes, porque yo he dicho electricidad, pero es lo que se suele llamar como pasión, ¿no? Todos los grandes productos necesitan esa activación del cliente. Ese engagement, ¿no? Que se dice ahora. Claro, pues ese engagement es en el Rayo, creo que está muy claro por dónde pasa. Ese engagement, esa electricidad, esa pasión pasa porque el Rayo, entre otras cosas, no se mueva de donde tiene que estar, que es en Vallecas, en el Estadio de Vallecas, en la Albufera, que es el centro histórico del comercial, social y futbolístico del barrio y que permite, por la zona en la que está, pues llena de locales donde la gente se reúne a hacer la previa y a juntarse y a encontrarse, en definitiva, permite que y aquí va a volver a ser muy empresarial, la experiencia de ir al fútbol en Vallecas, lo estamos viendo en los últimos años, sea tan atractiva incluso para gente. Tú vas a un partido del Rayo y es que hay gente de otros países que va a posta a ver un partido del Rayo, hay youtubers, etcétera, buscando y encontrando este sabor añejo, y ahí creo que el conflicto y la disputa está en si eso es, pues eso, una aldea gala que con el tiempo lo va a pasar muy mal para no perderse entre toda esta maraña del capitalismo, digamos, o si realmente pues puede cundir el ejemplo incluso en otros lugares. Y bueno, yo me agarro a que en el fondo pues esa electricidad que sientes en Vallecas cuando vas a un partido, cuando vas a la previa, es lo que sigue incluso haciendo que no hayamos abdicado de esta afición, de la afición al fútbol, me refiero. Tú te preguntabas o hacías un poco el paralelismo, ¿no? Que decías que Martín Presa no es ni mucho menos un referente como Mitchell. Bueno, es que precisamente estas dos figuras han colisionado en las últimas semanas, justo antes de que estuviésemos grabando este Brazalete Files, que te agradezco, especialmente Ignacio Pato, autor de No es fiera para domar, de editorial Alta Marea. Te decía, Martín Presa y Mitchell las han tenido un poquito tiesas después de un partido en el que el equipo de Mitchell había caído contra el Rayo, el Girona caía contra el Rayo, y Mitchell se quejaba de que los jugadores del Rayo, algunos jugadores habían perdido tiempo en el tramo final, y acusaba o medio apuntaba a cierta influencia, a ciertas sugerencias que podían llegar desde la presidencia, a lo cual Martín Presa hacía un poquito de broma, no demasiado bien intencionada, con el idioma en el que lo podría haber dicho Mitchell, si era en castellano, si era en catalán, y el propio Mitchell le contestaba. Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas. Más allá de constituir uno de los mayores zascas de los últimos tiempos, y además más educado, porque él al final lo que venía sobre todo a recalcar es que siempre quiere que le vaya lo mejor posible al Rayo, como no puede ser de otra manera para un hijo de Vallecas que ya nos has dicho que estaba tan implicado con el propio Rayo que incluso sufrió el momento de debutar con el conjunto franjirrojo. Pero te pregunto, ¿no es esta figura, la de Martín Presa, quizá el propio antídoto para ese riesgo del que te apuntaba o del que te hablaba al comienzo del capítulo, el riesgo del estereotipo? Es decir, tener a alguien como Martín Presa que hace todo lo contrario que haría, ya no te digo un buen presidente del Rayo, sino un buen empresario. Detectar que hay una capacidad de poder vender más camisetas, de aprovechar un nicho de mercado, poniéndonos mercado técnico. Todo eso no lo está haciendo Martín Presa. Por lo tanto, el Rayo no está pudiendo replicar, se me ocurre, lo que está haciendo, por ejemplo, Unión Berlín o San Pauli en Alemania. No se le puede acusar al Rayo de haber dejado de ser un equipo popular porque está luchando contra Martín Presa
Y no le permite Martín Presa precisamente convertirse en ese fenómeno un poco más de marketing. Marketing, si quieres, para consumidores de izquierdas o para consumidores del fútbol popular. Le podemos poner muchos matices, pero creo que todos entendemos cuando hablamos de ese nicho que tendría el Rayo y que no está atacando. Con lo cual, al final, me da la sensación de que Martín Presa es un poco la vacuna que nos permite seguir hablando del Rayo más puro. Sí, puede ser, sí. Creo es un poco paradójico, ¿eh? Sí. Igual he cenado fuerte ayer. No, estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo en que todo lo que haga el rayismo luce más, ¿no? Precisamente porque enfrente tienes a una gerencia, a una propiedad que no hace nada y que lo que le hace pues no lo hace con cuidado y cariño. Y porque en el fondo te obliga a que todo prácticamente venga desde abajo. Sí. Y por lo tanto sea real. Sí, yo he podido estar, bueno, obviamente pues con el libro y el año pasado en actos del centenario con aficionados y realmente no es ningún cliché decir que, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que todo lo que hace... Por decirlo así, todo lo que la gente de fuera de Vallecas vea cuidado, bonito, alegre y con sentido alrededor del Rayo, lo está haciendo la gente, lo está haciendo los aficionados, lo está haciendo el rayismo. Ese sería uno de los resúmenes. Yo lo he visto de primera mano y por eso incluso a veces se ha hablado de un músculo popular, ¿no? De una capacidad autogestionaria de una masa social del fútbol en la que muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? En el fútbol de élite. Tú has puesto ejemplos en Alemania en el que, claro, también es otra cultura futbolística y ahí sí hay otro músculo popular, ¿no? Por así decirlo. Aquí en España, por motivos históricos que tienen que ver con las sociedades anónimas deportivas y con los clubes patrimonializados por un empresario o una empresa, pues bueno, es verdad que el papel de cliente del espectador y del aficionado se ha exacerbado. Pero sí, en Vallecas todavía sigue resistiendo ese papel de dinamizador de lo que ocurre el fin de semana en torno al partido cada 15 días o entre semana, pero también con cualquier tipo de necesidad del barrio. Por poner un ejemplo, a la propiedad del Rayo le cuesta horrores cuando llega la Navidad ir a llevar algo tan simple como ir a llevar regalos a niños enfermos en un hospital. Pues esto parte de la afición, ¿no? Se hacen colectas a la entrada de los partidos cercanos a la Navidad. Es algo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que no es... O sea, que es poner una caja a la entrada del partido y recaudar dinero y luego llevarlo a los niños. Visitas al barrio, ¿no? que la afición puede organizar para los nuevos jugadores, material, el merchandising. He dicho yo antes que el merchandising que podría estar vendiendo el Rayo subiría mucho las arcas de las que se queja tanto, que están siempre temblando la propiedad. Pero es que realmente tenemos varios ejemplos en Vallecas de aficionados que se han liado la manta a la cabeza y han puesto en marcha merchandising y todo tipo, ¿no? Camisetas y todo, pues muy variadas, bonitas, con sentido, sobre todo, que vuelvo a recalcar eso, que todo lo que estamos viendo atractivo en torno a... Y este año se ha visto, ¿no? Con el centenario. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo en que luce más todo lo que se haga, pues bueno, un poco de manera alternativa. Claro, es que estamos hablando de que todo lo bonito que se hace con el Rayo no es tan alternativo porque como desde lo que sería el mainstream, que es la propiedad y el club, la institución, que por otro lado en todos los equipos profesionales vemos que es un monolito, que es muy difícil que surjan como alternativas populares de merchandising, etcétera, sino que los clubes, lógicamente, con una visión de mercado, tienen controladísimo cualquier tipo de actividad que se les escape. Actividad a nivel simbólico, incluso emocional, pero aquí no, aquí vemos que hay como una autopista que la gente, el rayismo, está sabiendo aprovechar
ya digo, lo del merchandising es lo de menos, lo más importante y lo más bonito y lo que va a traer más alegrías, las está trayendo para el presente y también las traerá para el futuro, es la unión de la gente, cómo se organiza la gente, cómo la gente se lo pasa bien, no solo durante el partido, sino antes y después, y muchas veces a pesar de las facilidades cuestionables que puede poner el club de cara a la propia gente que paga su abono y paga su entrada y su camiseta y todo. El Rayo tendría que estar pues al inicio del curso el Rayo tendría que intentar que todos los niños llevasen una mochila del Rayo en vez de una del Real Madrid o del Atlético, por decir así. Y bueno, pues ese papel en todo caso lo está haciendo la afición. Te agradezco mucho, Ignacio, esta masterclass que nos has dado acerca de los primeros 100 años del Rayo Vallecano, que se me ocurre es una trayectoria tremendamente esforzada y casi te diría que incluso hasta una epopeya no buscada de un equipo que no nació con la pretensión de representar a su ciudad, ni siquiera al barrio, solamente a la calle, a los niños de la calle, a los niños y amigos de esa familia, de esa casa familiar en la que empezó su andadura en mayo de 1924, pero que sin pretenderlo, precisamente sin pretenderlo, ha acabado convirtiéndose en algo absolutamente inherente y definitorio de Vallecas. Es decir, es imposible entender al Rayo sin Vallecas, pero también es muy difícil, por no decir imposible, entender Vallecas sin el Rayo. Así que te agradezco, Ignacio, que nos hayas hecho esta guía de la Vallecas social, histórica y futbolística. Yo creo que, como mínimo, estos primeros 100 años podemos darlos por caso cerrado, ¿te parece? Sí, totalmente. Y abrimos de paso ya el segundo siglo del Rayo. Que es un caso que promete además mucha emoción y yo diría que mucha alegría, que ya la está viendo. Estamos viendo en Vallecas en estos años que por primera vez en su historia sí que hay niños y niñas o gente muy joven que está siendo solo del Rayo. Y esto en una ciudad que comparte, en un equipo que comparte ciudad con dos transatlánticos como son Real y Atlético, pues creo que también pone en valor el presente y el futuro que se viene o debería venirse para el Rayo. Genial, Ignacio. Pues hasta aquí este primer siglo del Rayo, caso cerrado.